Bien, muchachos, vamos a ver en estos momentos una parte fundamental del encéfalo llamado el tronco encefálico. Vamos a aprender cómo en esa estructura vamos a encontrar centros importantes para la vida. De tal forma que es el tronco encefálico la estructura del sistema nervioso que nos permite estar con vida. Y su lesión puede causar la muerte incluso de forma instantánea. Bien, entonces, acá tenemos una imagen del tronco encefálico en su vista anterior, viendo adelante, y acá tenemos otra imagen del tronco encefálico en su vista posterior. Profesor, ¿qué es el tronco encefálico? El tronco encefálico, llamado también tallo cerebral, es una estructura que se encuentra por debajo del cerebro. Los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, abajo está el tronco encefálico, es un tallito. Atrás se encuentra el cerebelo. En el ser humano, veamos acá primero esta imagen, el tronco encefálico está formado por tres segmentos, tres partes. La primera porción recibe el nombre de mesencéfalo. Vamos a señalarla por acá para que más o menos tengan una idea de lo que estamos tratando, ¿ya? Entonces, muchachos, voy a repetir. La primera parte del tronco encefálico recibe el nombre de mesencéfalo. Vayan grabándose bien, ¿ya? Graben bien esos nombrecitos. La segunda porción, que es toda esta parte central, ancha, dilatada, recibe el nombre de protuberancia anular. ¿Ya? Entonces, tenemos esta porción llamada la protuberancia anular. Algunos le llaman simplemente protuberancia o puente. Bien. Y la tercera porción, que es esta porción inferior, recibe el nombre de bulbo raquídeo. Entonces, bien, esta parte de acá, parte inferior, muchachos, esta zona que vamos a estudiar al detalle, recibe el nombre de bulbo raquídeo. Repito nuevamente, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Viéndolo desde atrás, también tendríamos de forma similar. A ver, ahí más o menos a este nivel, nosotros vamos a encontrar el mesencéfalo. Esta zona es el mesencéfalo. A este nivel de acá, nosotros vamos a encontrar a la protuberancia anular. Ahí está, protuberancia anular. Y mucho más abajo, a ese nivel más o menos, nosotros vamos a encontrar al bulbo raquídeo. Ahí está muy bien, el bulbo raquídeo. La anatomía requiere mucho de repetición, de memoria y también de razonamiento. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, visto de la parte de atrás. Bien, vamos a estudiar ahora cada segmento con respecto a sus sinónimos, sus características externas y además sus características internas, además de sus respectivas funciones. Bien, empecemos entonces, muchachos, mucha concentración, ¿ya? Mucha concentración. Vamos a hablar primero acerca del mesencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo también recibe el nombre de cerebro medio. Profesor, ¿por qué se le llama cerebro medio? Porque, vamos a ver en unos momentos, en la etapa embrionaria, justo deriva de una parte que se llama el cerebro medio. Bien, le voy adelantando, ¿ah? Este segmento que ustedes ven acá, por ejemplo, miren, todo este segmento recibe el nombre de cerebro medio, que en el adulto va a originar justamente al mesencéfalo. No se olviden. La protuberancia anular recibe el nombre también de puente de Barolio. Y como está en la parte central, también se le llama mesocéfalo. Entonces, no se me confundan. Una cosa es mesencéfalo, otra cosa es mesocéfalo. Mesocéfalo. Puente de Barolio o protuberancia anular. El bulbo raquídeo está en la parte inferior. Es una dilatación prácticamente final de la médula espinal. Por eso también se le llama
médula oblonga, médula oblongada u oblongata. Se observa más o menos que cada segmento mide en promedio 3 centímetros. El mesencéfalo un poquito menos, 2,5 centímetros, la protuberancia un poquito más, 2,7, y el bulbo raquídeo 3 centímetros aproximadamente. De tal forma que todo el tronco encefálico, como tú observas, mide de 8 a 9 centímetros. De 8 a 9 centímetros. Bien, entonces empecemos reconociendo las partes y además señalando. ¿Ya estamos listos? Mesencéfalo. A ver, ¿qué detalles anatómicos encontramos, muchachos, en el mesencéfalo? Primero, como tú observas acá en la imagen, miren, como tú te das cuenta, hay un manojo, este es un manojo de axones, es como un cordón lleno de hilos, un manojo derecho y un manojo izquierdo. Profesor, ¿qué nombre recibe este manojo de estructuras? Por acá la vamos a señalar, ¿ya? Lo vamos a colocar con la letra respectiva. Muchachos, se denominan cada uno de esos manojos pedúnculos cerebrales. No se me confundan con los pedúnculos cerebelosos, eso es otra cosa. Estos son, cualquiera de los dos, los pedúnculos cerebrales. ¿Qué función tienen esos pedúnculos cerebrales? Su función, muchachos, va a ser comunicar el mesencéfalo con ¿quién? ¿Quién está arriba? Arriba, jóvenes, se encuentra el cerebro. Ya, pregunta clásica de los exámenes, ¿ah? Un segundito para sacar mis plumones. Ya, ahí está. Entonces, la función de estos pedúnculos es comunicar, miren, conecta, se usa también, con el cerebro. De tal forma que si nosotros cortamos los pedúnculos cerebrales que se encuentran en el mesencéfalo, ya no va a haber comunicación con el cerebro. Profesor, ¿y qué son estas dos masas acá? Estas dos masas, muchachos, estas masas son los tálamos, ¿ya? Tálamo del lado derecho, tálamo del lado izquierdo. Y los tálamos, si tú recuerdas, pertenecen al diencéfalo. Tálamo derecho, tálamo izquierdo pertenecen al diencéfalo. Profesor, ¿qué cosa es esta cintita? Es, muchachos, el segundo par craneal que se juntan y se separan a nivel del quiasma óptico. A ver, acá lo voy a colocar, ¿ya? Este, muchachos, es el segundo par craneal llamado nervio óptico, derecho o izquierdo, ¿ya? Y luego se juntan y se separan en el famoso quiasma óptico. Ya, entonces, por delante es suficiente describir en el mundo pre al menos los pedúnculos cerebrales. Vamos ahora a revisar por detrás. En la parte posterior vamos a encontrar más detalles importantes de el mesencéfalo. ¿Qué encontramos, profesor? Miren, si vamos a la parte posterior, como tú observas, acá nuevamente observamos estas dos masas ya más o menos conocidas, tú lo sabes muy bien, que reciben el nombre de tálamos. Los tálamos. No se olviden, muchachos, esto es diencéfalo. ¿Ya? Diencéfalo. Profesor, ¿y qué es esta cavidad que vemos acá, muchachos? Esta cavidad no es otra cosa que el tercer ventrículo cerebral. ¿Ya? Bien. ¿Ven estas bolitas que se observan en pares? Dos arriba y dos abajo. Pues, muchachos, déjame decirle que esas bolitas pertenecen al mesencéfalo. Estamos viendo la parte de atrás, por si acaso, ¿ya? Y estos axones constituyen, ojo, miren, constituyen los pedúnculos que se ven más por la parte de adelante. ¿Cómo se llaman, profesor, entonces esas bolitas? Vamos a pintarlas, ¿ya? Las de arriba, obviamente por su ubicación, van a ser los tubérculos cuadrigéminos superiores. O sea, estas bolitas se llaman, repite conmigo porque de repente la primera vez que está llevando el tema, los tubérculos cuadrigéminos.
En este caso, los tubérculos cuadrigéminos superiores. Profesor, ¿hay otro sinónimo de tubérculos cuadrigéminos? Claro que sí. Colículos. No se olviden, ¿ah? Colículos. Y los de abajo se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores. ¿Ves esto de acá o no? O llamados también colículos inferiores. La ubicación es clave, es importante para poder, muchachos, recordar su función. ¿Ya? Es clave todo esto para poder recordar su función. Bien, acá nosotros lo hemos puesto con la letra B. ¿Ya? Entonces hay que señalarlo así para que las cosas queden entendibles. Ya, muchachos, a ver, un segundito. Vamos a llamarle a esto B.1 y vamos a llamarle a los otros B.2. Acá le vamos a poner mejor así, ¿eh? B.2 son los inferiores y B.1 son los superiores. Ahí está mejor. Ya, ¿qué función tienen esos tubérculos cuadrigéminos? A ver, en el tronco encefálico nosotros tenemos también funciones reflejas, ¿ya? Hay reflejos, pero son reflejos más complejos que la médula espinal. A ver, miren, si una persona lo iluminan fuertemente en los ojos, así, en los ojos, de forma involuntaria la persona mueve los globos oculares. Es un reflejo. Por ejemplo, si la luz viene de la derecha, supongamos así, entonces la persona gira hacia la izquierda para evitar el exceso de luz. Ese movimiento de los ojos, no se olviden, ese movimiento es involuntario, es un reflejo y lo coordinan los colículos superiores que se encuentran en el mesencéfalo. ¿Ya? Por otro lado, si una persona escucha un ruido muy fuerte, el ruido puede lesionar el tímpano, ese ruido también estimula al mesencéfalo para que la persona gire la cabeza hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si hay una explosión en un lado, tú estás durmiendo, hay una explosión en el lado izquierdo o un fuerte ruido, esa onda sonora es captada por el oído, lleva el mensaje al mesencéfalo y automáticamente tú giras la cabeza para esquivar esa onda sonora. Por lo tanto, los colículos se encargan de reflejos puntuales dependiendo si son los superiores o son los inferiores. A ver, hazme recordar. Entonces, los colículos superiores, ¿de qué se encargan? ¿Reflejos qué tipo? Movimientos, ¿ya? Movimientos oculares, ¿ya? Ante algún estímulo visual. ¿Ya? Movimientos oculares ante un estímulo visual. Ahí participa, obviamente, el tercer par craneal que tiene que ver con el movimiento de los ojos. Los inferiores, ¿de qué se encargan? De movimientos de la cabeza, no se olviden, ¿eh? Movimiento de la cabeza ante, ¿quién es el que va a desencadenar ese movimiento de la cabeza? Estímulos auditivos. Si una persona, supongamos, está en estado de coma y no reacciona a estos reflejos, podemos sospechar que hay una lesión a nivel del mesencéfalo. Ese es por fuera suficiente, pedúnculos y colículos. Vamos ahora por dentro. Si nosotros analizamos por dentro, en el mesencéfalo, vamos a encontrar sustancia blanca periférica y sustancia gris solamente central. La sustancia gris central se agrupa en diferentes núcleos. Ojo acá, los dos núcleos más importantes en el mesencéfalo son
el núcleo llamado locus niger. Locus es el lugar, niger es negro. Se llama locus niger porque tiene una gran cantidad de melanina. Tú sabes muy bien que la melanina es un pigmento marrón, pero cuando se acumula demasiado, en altas concentraciones se ve como negro. Locus niger tiene melanina y el núcleo rojo tiene abundante hierro. Bueno, en realidad está muy irrigado, tiene mucha sangre, pero la sangre tiene hierro y es el hierro el que le da el color rojizo. Entonces nos preguntan, ¿dónde se encuentra el núcleo llamado locus niger y el núcleo rojo? Son estructuras, muchachos, que se encuentran en el interior del mesencéfalo, que es sustancia gris, melanina y el otro lado, hierro. Ya, ¿de qué se encargan esos núcleos? ¿Qué es un núcleo? Un núcleo es un grupo de neuronas agrupadas ahí, que luego van a partir axones a diferentes lugares del tronco encefálico y de otras zonas. La función, muchachos, de esos núcleos es regular dos funciones ya más o menos conocidas. ¿Ya? Regulan dos cosas, no se olviden. Los movimientos involuntarios. Profesor, pero los movimientos involuntarios no lo regulan otros lugares. Sí, ahorita vamos a ver. No es exclusivo esta zona, pero de hecho que también participa en movimientos involuntarios y también, muchachos, en el tono muscular. Profesor, pero el tono muscular no se encargan otras zonas de regular. A ver, empecemos por partes. ¿En qué lugares, muchachos, del sistema nervioso se controlan o se encarga? ¿Qué lugar se encarga del movimiento involuntario? 1. Los núcleos basales. ¿Quién es, profesor? El putamen y el núcleo caudado. Ambos se encargan de los movimientos involuntarios. ¿Ya? Además, el locus niger y el núcleo rojo. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿ya? Hay esos movimientos involuntarios justamente por alteración de estos núcleos, principalmente, muchachos, del mesencéfalo. Y profesor, vamos a recordar, ¿y el tono muscular? El tono muscular, no olvidemos, es el estado de semicontracción de los músculos, ¿ya? Y lo regulan al menos 3 lugares. Número 1, no se olviden, el globo pálido del cerebro es un núcleo de la base del cerebro. 2, el paleocerebelo. Y 3, locus niger y núcleo rojo. ¿Ya? No olvidar entonces. ¿Qué más encontramos en el interior de este señor llamado mesencéfalo? Un pequeño tubito de 1 milímetro de diámetro, muy finito como una manguerita, que va a comunicar, les adelanto algo, va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, porque esta zona, miren, en forma de rombo, es el cuarto ventrículo. Profesor, ¿qué hay en los ventrículos? Acá, muchachos, de una vez si gustas, vamos pintándolo. Acá encontramos líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? En esta zona encontramos, repito, líquido cefalorraquídeo. No solamente en el cuarto, sino también en el tercer ventrículo. Y hay un tubito finito que los conecta. Y ese tubito se llama el acueducto de Silvio, no se olviden. Su función entonces va a ser comunicar, ¿ya? Comunica el tercer con el cuarto ventrículo. ¿Ya? Tercer y cuarto ventrículo. Cerebrales. No se bueno, no vaya a pensar que los ventrículos solamente están en el corazón. También hay ventrículos en el cerebro. Bien, ese es mesencéfalo, cerebro medio, suficiente. Pasamos ahora a la protuberancia anular o puente de Barolio. Vamos primero a la parte anatómica, la parte externa. Acá ven o no, esta es nuestra amiga la protuberancia anular. ¿Cuáles son las partes más importantes desde el punto de vista anatómico? Bien, tenemos en primer lugar a los rodetes protuberanciales. Profesor, ¿qué son los rodetes? Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a pintar, miren. Si tú observas alrededor o en las partes laterales de la protuberancia hay 2 prominencias, ¿ves o no?
dos zonas anchas y dilatadas. Esto, muchachos, que estoy pintando, este es el rodete protuberancial del lado derecho, ¿ya? Y este de acá, que estoy pintando, es el rodete, ¿ya? Rodete protuberancial del lado izquierdo. Ya, entonces, único lugar donde encontramos los rodetes justamente es la protuberancia anular. ¿Qué de especial tienen estos rodetes? Lo especial de estos rodetes, acá lo hemos puesto como la letra C, ¿ya? Lo especial es que por sus paredes, como tú observas acá, miren, por sus paredes, acá le pongo la letrita C para entenderlo mejor. Miren, por sus paredes nosotros vamos a encontrar la salida o emergencia del par craneal más grueso que puede existir en todo el tronco encefálico. ¿Ves este par craneal o no? ¿Quién es, profesor? Es el quinto par craneal o llamado también nervio trigémino. Ya todo esto que son dos ramitas viene a ser entonces, muchachos, el quinto par craneal o llamado también nervio trigémino. No se olviden entonces. Dato importante que nunca debes olvidar. Entonces tenemos acá rodetes protuberanciales por ahí, ¿ya? Por ahí, o sea, por los rodetes emergen, sale el quinto par craneal. Profesor, hágame recordar quién es el quinto par craneal. Es el nervio trigémino. Bien, ¿qué más? Observamos además que entre los rodetes existe, ¿ves acá o no? Un surquito. Aquí es un surco, es una depresión con pliegues transversales. ¿Ves o no ves? Voy a pintarlo mejor, ¿ya? Miren, es una depresión con pliegues transversales. Profesor, ¿cómo se llama esa depresión con pliegues transversales? Es un surco, muchachos, un surco central que acá se llama surco basilar. ¿Y por qué se llama surco basilar? Se llama así porque ahí va a descansar una arteria muy famosa. Acá va a descansar una arteria muy famosa que es la arteria basilar. La arteria basilar, no se olviden, es una arteria que va a irrigar el 20% del encéfalo, que entra por, o se forma de la unión de las dos arterias vertebrales que entran por el agujero occipital. Entonces, acá va a descansar una arteria, vuelvo a repetir, llamada la arteria basilar. Ya, entonces, no olvidar ese detalle importante. Entonces, acá se aloja, ¿ya? Se aloja la arteria basilar. Acá lo hago un poco lento para que de una vez vayan, muchachos, memorizando, vayan de una vez fijando la información. ¿Qué más, profesor, encuentro a nivel de la protuberancia anular? Vamos ahora a la parte posterior. Bien, miren, como les comentaba, viendo de atrás, nosotros vamos a tener, miren acá, una cavidad de forma romboidal. Voy a hacerlo así, ¿ya? Una cavidad de forma romboidal. Esa cavidad de forma romboidal recibe el nombre de ventrículo cerebral. Específicamente, muchachos, es el cuarto ventrículo. Esto que tú ves acá se llama cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se ve mucho mejor desde la cara posterior. Pero un dato importante, muchachos, mira acá, atención. El cuarto ventrículo no pertenece exclusivamente a la protuberancia. El cuarto ventrículo lo comparte la protuberancia hacia arriba y hacia abajo el bulbo raquídeo. Entonces, siendo un poquito estrictos, por llamarlo así, la parte superior del cuarto ventrículo, que voy a pintarlo, porque está cubierto por una telita, voy a pintarlo así de verde, esa parte superior pertenece a la protuberancia. Porque de una vez, a ver, aprovechando acá el esquemita, porque la parte inferior, como tú observas acá también una ligera pintadita,
esta parte inferior ya le corresponde al bulbo raquídeo. Por eso cuando nosotros hablamos del cuarto ventrículo vamos a encontrar esa información en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Entonces, bien, vamos llenando de a poquitos para luego poder entender lo que pasa en la protuberancia. Cuarto ventrículo, como tú observas ahí, la parte superior, ¿ya? Pero específicamente encuentras el piso del cuarto ventrículo, la parte superior. De una vez acá entonces aprovechamos a llenar y decimos que la parte inferior del piso del cuarto ventrículo es del bulbo raquídeo, la parte inferior. Vamos a colocarle sus respectivas letritas de una vez para que sepas de lo que estamos hablando, ¿ya? E y la letra I. De una vez. No se olviden que siempre en anatomía es recomendable esquematizar. Ya está. Bien, eso entonces es externamente, esa es la anatomía externa. Bueno, acá falta el pedúnculo. Profesor, ¿qué es el pedúnculo? Bueno, no se olviden que el tronco encefálico está conectado con el cerebelo a través de 3 pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior, que lo conecta con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo raquídeo. Los pedúnculos cerebelosos conectan el cerebelo con el tronco encefálico. Pero miren, en la parte posterior nosotros podemos encontrar este gran pedúnculo que tú ves acá, miren, que no es otra cosa que el pedúnculo, miren. ¿Ves? Voy a hacerlo así, ¿ya? Porque son axones. Esta parte, que es la parte más voluminosa, no es otra cosa, muchachos, que el pedúnculo cerebeloso medio. Recuerden, a ver, el pedúnculo cerebeloso cerebeloso medio, conecta la protuberancia anular con el cerebelo, ¿ya? Entonces, lo conecta, o si gusta, lo comunica con el cerebelo. Vamos ahora a la parte interna. No tenemos imagen en la parte interna, pero si nosotros hacemos un corte, ¿ya? Un corte de la protuberancia anular y lo vemos al microscopio, vamos a observar que existen núcleos importantes. Así como hay arriba, por ejemplo, locus niger y núcleo rojo, acá vamos a encontrar 2 áreas importantísimas, muchachos, que van a regular la respiración. Miren, si bien es cierto, en la protuberancia no se origina la respiración, pero sí hay áreas que regulan la respiración. Pregunta clásica de los exámenes: ¿cuáles son esos centros o esas áreas que regulan o controlan la respiración? Son 2. El centro amniústico y el centro neumotáxico. Pregunta clásica de los exámenes. Ya repite conmigo. ¿Qué centros que regulan la respiración encontramos en la protuberancia anular? Los centros amniústico y neumotáxico. Amniústico y neumotáxico. Acuérdense de esta mnemotecnia. El taxi frena. El taxi frena. ¿Por eso qué significa eso? Para que no te olvides, ¿no? Que el centro neumotáxico frena, inhibe, bloquea, disminuye, como quieras llamarle. Y el centro amniústico, al contrario, estimula, aumenta, o todos los sinónimos que quieras llamarle. ¿Por eso qué? Mira qué atención. Al centro neumotáxico le vamos a colocar signo positivo y al centro amniústico signo negativo. Profesor, ¿qué significa esto? Con este esquema es suficiente poder entender. El centro neumotáxico, muchachos, es un centro que va a inhibe la inspiración. O sea, tú estás inspirando de forma normal y este centro te inhibe. Mientras que el amniústico, al contrario, favorece, estimula la inspiración.
Profesor, ¿cómo es eso? A ver, una explicación mejor. ¿Cómo es eso? Una explicación. Miren, normalmente la respiración de un adulto en promedio es de 14, 15 ciclos por minuto. O sea, tú cuando estás estudiando, almorzando, durmiendo, tienes una respiración, un ciclo, 2 ciclos, una respiración a razón de 14, 15 veces por minuto. Ese es el ritmo respiratorio normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vas al parque a correr? Corres. El bulbo raquídeo, como vamos a ver en un momento, el bulbo raquídeo es el que manda el ritmo normal de respiración. O sea, ¿por qué respiramos con 14, 15? ¿Quién manda ese ritmo? El bulbo raquídeo. Pero tú vas a correr, ese ritmo empieza a alterarse, ¿sube o no? A 18, a 20, a 24, y vienes así, agitado, ¿no? ¿Cuánto? 28, 30. ¿Quién alteró el ritmo normal respiratorio que se origina en el bulbo raquídeo? ¿Quién altera? Es justamente, muchachos, la protuberancia anular. Pregunta, en este caso, ¿tu inspiración aumentó o disminuyó? ¿Tu ritmo inspiratorio aumentó para meter más aire? ¿Quién hizo entonces? ¿Quién estimula? Eso lo hizo el centro amniótico. Al revés, supongamos, estás en un sueño profundo. Si tu respiración normal es 14, 15, en un sueño profundo, no sé si hay 3 personas que se quedan como muertas, unos 15, 20 segundos, no respiran nada y de una respiración. O sea, en lugar de tener un ritmo de 14, bajas a 8, a veces a 6. ¿Quién frenó? ¿Quién hizo que tus respiraciones no sean tan profundas? Porque inhibió la inspiración, el centro neumotáxico. Ambos, entonces, muchachos, ambos ajustan y aflojan, aumentan y disminuyen el ritmo basal que manda, como vamos a ver en unos momentos, el bulbo raquídeo. Bien, veamos entonces la última porción del tronco encefálico que se llama bulbo raquídeo o llamado también médula oblonga, que es todo lo que vemos acá. ¿Cuáles son las partes externamente que podemos reconocer en este bulbo raquídeo? Primero, las pirámides vulvares. Profesor, ¿qué son las pirámides? Me suena esos nombrecitos. Miren, si ustedes observan acá, esto es el bulbo, no se olviden. A ver, van a ver 2 columnas, ¿ves o no? 2 columnas, miren. Una columna del lado derecho, ¿ves o no ves? Ya, muy bien. Y otra columna del lado izquierdo. 2 columnas. Y esas columnas se denominan, muchachos, vuelvo a repetir, las pirámides vulvares. Ahora vamos a ver por qué se llaman así. Estamos con la letra G. Ahí estamos, G. Por acá lo voy a sacar. Pirámides vulvares. Profesor, dígame por qué se llaman así. Mira atención acá. Lo que pasa es que, si tú recordarás, nosotros tenemos en la corteza del cerebro unas células importantes llamadas células gigantes de Betz, que van a formar la vía piramidal. A ver, supongamos que acá tenemos una célula gigante de Betz que tiene su soma triangular, miren así, ¿ya? Si ustedes recuerdan, muchachos, la célula gigante de Betz del lado derecho va a controlar el movimiento del hemicuerpo izquierdo. Va a haber un momento en que se van a cruzar al lado opuesto. El momento ha llegado justamente, ¿ya? Miren, esa célula gigante de Betz baja por el cerebro por su lado derecho. El orden, centro oval del lado derecho, la cápsula interna derecha, sustancia blanca subtalámica, lado derecho. Luego pasa al diencéfalo. Entonces viene por acá. Del diencéfalo baja al mesencéfalo, a la protuberancia, pero siguiendo el lado derecho. Mira acá, entonces, lado derecho, bajó por los pedúnculos, miren, cerebelosos, lado derecho, el axón o los axones de la célula gigante de Betz, siguen bajando por los rodetes protuberanciales del lado derecho y ahora pasan, como todos observan, miren,
descienden esos axones por las pirámides vulvares. O sea, esas pirámides no son otra cosa más que axones, y axones que siguen bajando, siguen descendiendo de la célula gigante de Betz y forman dos pirámides con un surco medio anterior y a los costados surcos colaterales. Ya, entonces, a ver, vamos colocando acá, por lo tanto, tenemos las pirámides vulvares, que son otra cosa que axones, ¿ya? Axones de las células gigante de Betz que descienden por el bulbo. Bien, esas son entonces, muchachos, las pirámides vulvares. Pero no quedó ahí. Al acabar el bulbo, vamos a trazar una línea que marque o que delimite el fin del bulbo. Ahí más o menos, ¿ya? Mira, ahí. ¿Cuál es el destino de ese axón, muchachos? Miren, casi al acabar el bulbo, esos axones se van a cruzar al otro lado. Ahí sucede el cruce, ¿ves o no? Al otro lado. No se cruzan todas, se cruzan aproximadamente el 90%. ¿Ya? Miren, se cruzan al otro lado. Un grupito sigue el mismo lado. ¿Sí? ¿Cierto? Pero la mayoría se cruza al lado opuesto. Y ese cruce se evidencia porque va a haber un borramiento del surco medio anterior. O sea, va a haber un surco nítido, pero abajo se va a borrar, porque representa el cruce. Profesor, ¿qué nombre recibe ese cruce de la vía piramidal? Ese cruce, muchachos, no se olviden, recibe el nombre de decusación de las pirámides. Pregunta clásica de los exámenes, ¿ah? Profesor, diga nuevamente que ya se me olvidó. A ver, ese cruce, muchachos, no se olviden, recibe el nombre de decusación piramidal, porque la vía piramidal se pasa al lado opuesto a ese nivel. Ya no olvidar, entonces, recibe el nombre de decusación de la vía piramidal o simplemente decusación de las pirámides. Ahí está. Entonces, había que aclarar que la decusación de las pirámides se encuentra en la parte inferior y anterior del bulbo raquídeo, que representa el cruce del 90% de los axones de la célula gigante de Betz. ¿Qué más tenemos, profesor? Seguimos. H, las olivas vulvares. Miren, a los costados de las pirámides, como tú observas, existen unas dilataciones. ¿Ves acá o no? Unas dilataciones. Esas dilataciones, muchachos, reciben el nombre de las olivas vulvares. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en los murciélagos estas olivas vulvares están muy desarrolladas? ¿Por qué, profesor? Porque ellos capturan su presa mediante la ecolocalización y necesitan ser muy, pero muy exquisitos percibiendo los sonidos. Entonces, estas famosas olivas vulvares, por acá lo voy a jalar, tienen conexión o están conectadas con el oído. H. Ya tienen conexiones con el oído. Entonces, a ver, se conectan con el oído. Y hasta seguimos. Cuarto ventrículo, si vamos a la parte de atrás, miren, parte de atrás, cuarto ventrículo, la porción inferior ya está, pertenece al bulbo raquídeo. ¿Qué más? Seguimos, esta parte del bulbo raquídeo. Por debajo del cuarto ventrículo, nosotros vamos a encontrar, muchachos, así como hay estas pirámides y las olivas, hay unos cordones que se llaman cordones posteriores. Pero lo que llama la atención de esos cordones posteriores son unas dilataciones que existen, unos bultitos. Acá lo vamos a pintar. Miren.
¿Ven o no? Estas dilataciones, que se llaman tubérculos. ¿Ves acá o no? Derecho, izquierdo. 2 dilataciones hacia adentro y 2 dilataciones hacia afuera. ¿Ves acá o no? Profesor, ¿cómo se llaman esas dilataciones? Reciben el nombre de los tubérculos de Gall y de Burdach. ¿Se acordarán o no? Gall y Burdach. Los tubérculos de Gall se encuentran hacia adentro y los de Burdach hacia afuera. A ver, vamos a colocar acá entonces los nombrecitos, ¿ya? Este es el tubérculo hacia adentro, no se olviden, tubérculo de Gall. Acá lo coloco con su nombre completo ya. Y tubérculo de Burdach. Ahí está. ¿De qué se encarga, profesor, esos 2 tubérculos? Su función es la propiocepción. Ya, a ver, tienen como función la propiocepción. Profesor, ¿qué cosa es la propiocepción? A ver, le resumo de esta manera, miren. La propiocepción es la capacidad que tenemos nosotros de poder ubicar una extremidad en el espacio sin necesidad de ver. Por ejemplo, si nosotros entramos en un cuarto totalmente oscuro, ya totalmente oscuro, no vemos nada, y alguien te levanta la mano, tú te das cuenta, tu cerebro se da cuenta que tu mano está hacia arriba o hacia atrás, tu dedo está hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. ¿Cómo nuestro cerebro se entera de la ubicación espacial de las extremidades? A través de la propiocepción. O sea, las neuronas que se encuentran, digamos, ahí se encuentran recabando información de los dedos, los músculos, los tendones, esas neuronas entran a la médula espinal por la parte de atrás, suben y hacen sinapsis en estos núcleos. Y de ahí parten nuevas neuronas que van a ir al tálamo y del tálamo otra neurona que va a ir al cerebro y le va a informar a tu cerebro que tus dedos se están moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Entonces, tu cerebro está enterado del movimiento de tus extremidades sin necesidad de ver. Podemos darnos cuenta entonces de la ubicación de nuestras extremidades sin necesidad de ver, gracias a las neuronas que están en el núcleo de Gall y de Burdach, función que se llama la propiocepción. No se olviden. Internamente, ¿qué encontramos, muchachos, en el bulbo raquídeo? Por dentro vamos a encontrar neuronas importantísimas, que vamos a agruparlo en 2 tipos de reflejos. Se encargan 2 tipos de reflejos. Reflejos vitales y reflejos accesorios protectores que no son vitales. En el bulbo raquídeo encontramos nosotros, muchachos, 3 reflejos vitales. O sea, acá vamos a encontrar neuronas que regulan 3 funciones clave. Vamos a encontrar el primer centro. Se llama el centro cardíaco. El segundo centro, ¿cómo se llama? Se llama el centro respiratorio. Y el tercer centro, ¿cómo se llama? El centro vasomotor. Profesor, dígame, ¿qué hacen esos centros? Estos centros regulan justamente las funciones que acabo de mencionar. El centro cardíaco. O sea, en el bulbo raquídeo tenemos neuronas que van a regular el automatismo cardíaco. Neuronas que van a iniciar la respiración. Son como unas pilas que van a iniciar la respiración mediante la orden al músculo diafragma. Y neuronas que van a regular la presión arterial. Si una persona recibe un golpe, un traumatismo en el bulbo raquídeo, la muerte puede ser instantánea, porque ahí se encuentran, ¿ves o no?, centros importantes para la vida. La persona puede morir de un paro cardíaco, de un paro respiratorio o de una caída súbita de la presión arterial. Por eso un golpe en la zona de la nuca, un golpe acá, o a veces en la apófisis odontoides del axis,
se incrusta en el bulbo raquídeo por un accidente, alguien se cae de cabeza, entonces la persona puede morir en el acto. Recuerden ya, la muerte súbita, pregunta clásica de examen, la muerte súbita se produce o se puede producir por lesión ¿en dónde? ¿En el cerebro? No. Cerebelo tampoco. Mesencéfalo, no tanto. Protuberancia, no tanto. La muerte súbita se suele producir, o sea, de un segundo a otro, por lesión del bulbo raquídeo, especialmente a nivel de sus centros vitales. Pero el bulbo también tiene centros reflejos accesorios. Por ejemplo, el centro de la tos. Acá se encuentra el centro del estornudo. Acá también, muchachos, en el bulbo raquídeo se encuentra el centro del hipo, el centro del vómito. Acá también, muchachos, encontramos el centro del parpadeo. Pero esos centros, como tú observas, son reflejos protectores. ¿Cómo así, profesor? Te da tos cuando necesitas botar algo que está irritando la vía respiratoria inferior. Estornudo cuando le está irritando la vía respiratoria superior. El vómito también para poder defendernos. Parpadeo también. Entonces, estos reflejos nos ayudan a proteger contra alguna sustancia dañina en la vía respiratoria o vía digestiva. ¿Quién regula dónde se encuentran las neuronas que son las que inician y comandan ese reflejo? En el bulbo raquídeo. Son funciones entonces clásicas, muchachos, del bulbo raquídeo. Pregunta, ¿por qué? Primero te pregunto lo siguiente, mira. Cuando una persona está con tos y consume jarabe para la tos, los jarabes para la tos, ¿en qué parte del sistema nervioso van a actuar? Pueden actuar, muchos de ellos, a nivel de los centros reflejos accesorios en el bulbo raquídeo. Por eso, si un niño se consume todo un jarabe para la tos completito, puede morir de un paro cardíaco. ¿Profesor, por qué? Porque si el niño se consume todo el jarabe para la tos, eso va a ir al bulbo raquídeo y no solamente va a inhibir al centro de la tos, sino va a inhibir a otros centros aledaños. ¿Quién cree que es vecino del centro de la tos, del centro del hipo, del centro del vómito? ¿Quiénes están ahí cercanos en el bulbo raquídeo? Efectivamente, el centro respiratorio, por ejemplo, ¿no? Y entonces el exceso en ese jarabe, la cantidad excesiva, puede bloquear neuronas que están aledañas y son neuronas que se encargan de funciones vitales. Por eso, en realidad, muchachos, la última parte, lo último que decide la vida y la muerte es el bulbo raquídeo. Cuando el bulbo raquídeo prácticamente deja de funcionar, la persona tiene ya, digamos, los segundos contados. La muerte es inminente. Y el tronco encefálico, las estructuras van, digamos, cuando una persona está en estado de coma, van muriendo de arriba hacia abajo. Lo último que nos queda entonces, cuando uno está en estado de coma, lo último es el bulbo raquídeo. Con médula espinal, hacia abajo ya no podemos vivir. Ahora bien, vamos revisando los pares craneales. ¿Ya? Los pares craneales. Existen pares craneales que nacen en zonas específicas del tronco encefálico. A ver, veamos, miren. ¿Qué pares craneales, muchachos, nacen en el mesencéfalo? En el mesencéfalo, jóvenes, miren, nacen los pares craneales 3. A ver, vamos a algunos, sobre todo los principales, anotando, ¿ya? Este es el tercer par craneal y este es el cuarto par craneal. El par craneal 1 y el par craneal 2 no nacen en el tronco encefálico, a partir del 3. Entonces, ¿cuáles son, muchachos, los pares craneales relacionados con el mesencéfalo? Son los pares craneales 3 y 4. ¿Ya? 3 y 4, no se olviden. ¿Qué pares craneales nacen en la protuberancia? Bueno, del 5 hacia adelante. El 5, este es el 6 y así sucesivamente. El 6, este es el 7 y acá tenemos el 8 con sus dos ramas. Entonces, ¿cuáles nacen acá? En el puente Barolio, el 5, el par craneal número 6, el par craneal número 7 y el par craneal número 8, pero la rama
de el equilibrio. ¿Cuál es, profesor? La rama coclear. La rama, perdón, vestibular. Coclear es audición. Vestibular es equilibrio. Ya está. ¿Y qué pares craneales nacen en el bulbo raquídeo? Del 8, la rama de la audición, que es la rama coclear, hacia adelante. 8, entonces rama coclear, que es rama de la audición. Cóclea es caracol de audición, pues. 9, 10, 11 y 12. Pares craneales. Los últimos pares craneales nacen en el bulbo. 12, 11, 10, 9 y parte del 8. Los primeros nacen en el mesencéfalo, que son el 3 y el 4. Los intermedios en la protuberancia y el 1 y el 2, recuerden muchachos, no nacen en el tronco encefálico. Vamos ahora acá a revisar esta parte de abajo, ¿sí? Vamos a revisar ahora la embriología del sistema nervioso. O sea, ¿cómo aparecen estas partes en el desarrollo embrionario? Miren, cuando estamos nosotros a la tercera semana de desarrollo embrionario, se forma una estructura que recibe el nombre de tubo neural. En la espalda tenemos nosotros un tubo hueco derivado del ectodermo, no se olviden del ectodermo, que se llama tubo neural. Entonces, lo que vemos acá nosotros, no se olviden, recibe el nombre de tubo neural. Ese tubo neural, no se olviden, en la tercera semana se divide en 3 vesículas. ¿Ves o no? 1, 2, 3. Profesor, ¿cuáles son esas 3 vesículas en las que se divide el tubo neural en la tercera semana? Facilito, muchachos. Miren. Acuérdense del primero, ¿ya? Pero en lugar de primero, ustedes van a colocar acá promero. Voy a repetir. Acuérdense de primero, pero ustedes van a colocar acá promero. Promero. ¿Se acordarán? Promero. La primera vesícula recibe el nombre entonces de prosencéfalo. Prosencéfalo. Repite conmigo, prosencéfalo. Ya, prosencéfalo. La de abajo, la del centrito, se va a llamar mesencéfalo. Ya, mesencéfalo. Y la última vesícula se va a llamar rombencéfalo. Rombencéfalo. Porque tiene forma de rombo justamente, ¿no? ¿Se acordarán o no? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. ¿Ya? Como nosotros estamos en la etapa embrionaria fetal, curvados hacia adelante, en posición fetal, curvados hacia adelante, entonces miren, el prosencéfalo va a estar adelante, el rombencéfalo va a estar para atrás. Y entonces vienen los sinónimos por ese motivo. Miren, al prosencéfalo también se le llama cerebro anterior. No superior, sino anterior por estar flexionado nosotros y esto se encuentra hacia adelante, anterior. Al mesencéfalo también se le llama, muchachos, cerebro medio. Ah, ya, profesor, por eso le decíamos hace rato mesencéfalo, cerebro medio, ¿no? Así es por eso. Y al rombencéfalo nosotros le llamamos también cerebro posterior. Miren, luego, a la quinta semana, y ojo acá, a la quinta semana, el prosencéfalo se va a dividir, muchachos, en 2 vesículas. El prosencéfalo se divide en 2 vesículas. El mesencéfalo sigue igual. Y el rombencéfalo se va a dividir en 2 vesículas. Entonces, ahora ya no son 3, sino son
5 vesículas. Repito, prosencéfalo se divide en 2, mesencéfalo sigue igual, romencéfalo se divide en 2. Profesor, ¿cuáles son ahora el nombre de esas 5 vesículas? Facilito, muchachos, nuevamente acá nuestras sílabas iniciales, Teddy. Acuérdate del osito Teddy, ¿ya? Teddy, el osito Teddy. Teddy, ¿qué? Me mete, ¿cómo, profesor? ¿Qué cosa mete? Me mete miel. Teddy me mete miel. A ver, ¿cómo así, profesor? Exijo una explicación. Las 5 vesículas nuevas van a ser el telencéfalo. Telencéfalo. La otra, ¿cómo se llama? Diencéfalo. Ah, profesor, me parece conocida. Sí, diencéfalo. ¿Me qué? Se mantiene el mismo nombre. Mesencéfalo. ¿Mete qué? Metencéfalo. ¿Y miel qué? Mielencéfalo. Ahí está, ¿recordás estos 5 nombres o no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Repite nuevamente: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ahí está. Y profesor, ¿y qué va a originar esas vesículas? ¿A qué va a originar? Va a originar, muchachos, las diferentes partes del sistema nervioso central de arriba hacia abajo, pues. Si tú sabes muy bien la anatomía, por lo menos, y te ubicas qué estructuras en el adulto están de arriba hacia abajo, simplemente lo deduces, ¿ya? Simplemente deduces y no tienes por qué, digamos, sufrir en esta parte de deducción. Por ejemplo, a ver, veamos. Yo te pregunto lo siguiente: ¿qué parte del sistema nervioso central está lo más arriba posible? ¿Qué parte se encuentra bien arriba? El cerebro, obviamente, ¿no? El cerebro con sus 2 hemisferios cerebrales. Entonces, el telencéfalo, como es la parte que está bien arriba, va a originar a los 2 hemisferios cerebrales, así de simple. A los 2 hemisferios cerebrales. ¿Quién se encuentra debajo de los hemisferios cerebrales? Ah, el diencéfalo. Por eso se llama diencéfalo. ¿Y el diencéfalo quién va a originar? Al tálamo. Tálamo e hipotálamo. ¿Quién se encuentra debajo del diencéfalo? El mesencéfalo. Sigue igual, mesencéfalo. ¿A quién va a originar el mesencéfalo? A todo esto. Específicamente, si quieres ser un poquito más específico o resaltar lo más importante, los pedúnculos cerebrales. El metencéfalo, eso preguntan con frecuencia. El más preguntado en los exámenes, por algo será, es este, el metencéfalo. Profesor, ¿a quién origina el metencéfalo? Fácil. ¿Quién se encuentra debajo del mesencéfalo? La protuberancia anular. Pero no solamente va a originar a la protuberancia anular o puente de Barolio. Además de la protuberancia anular, creo que por eso preguntan mucho sobre el metencéfalo, va a originar hacia atrás al cerebelo. Recuerden, muchachos, que el cerebelo se ubica detrás de la protuberancia anular fundamentalmente. ¿Y quién está debajo la protuberancia? El bulbo raquídeo. Entonces facilito, ¿de dónde proviene el bulbo raquídeo? Respuesta del mielencéfalo. Entonces va a originar en el adulto, muchachos, al bulbo raquídeo. Y ahí está. Y profesor, ¿y la médula espinal de dónde se origina? De la parte caudal del tubo neural. Ahora, si quieres saber sobre la derivación de las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo, podemos decir que los ventrículos laterales, como se encuentran dentro de los hemisferios, provienen del telencéfalo.
El tercer ventrículo, como se encuentra con el tálamo y hipotálamo, derivan del diencéfalo. El acueducto de Silvio, que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, por acá está, deriva ¿de dónde? Del mesencéfalo. El cuarto ventrículo, la mitad superior, ¿de dónde viene? Del metencéfalo. Y la mitad inferior, ¿de dónde viene? Del mielencéfalo. Bien, muchachos, entonces esto ha sido el capítulo llamado tallo cerebral o tronco encefálico. Es necesario que ustedes lo vuelvan a revisar. Son tal vez nombres nuevos, son nombres extraños, pero así es la neuroanatomía. Hay que repasarlo una y otra vez para poder grabarlo a largo plazo por un examen de admisión.